Bien, pues muchas gracias otra vez a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta última sesión del seminario. Y en esta ocasión, pues vamos a presentar algunos algoritmos, algunos trabajos que hemos desarrollado para digitalización de objetos en 3 dimensiones. Entonces, utilizando las herramientas que hemos venido desarrollando desde el primer día de esta sesión hasta el día de ayer, en donde entramos al concepto de transformada de Hugh, coordenadas paralelas, para detectar líneas. Recuerden que la aplicación o el objetivo de ese algoritmo era nosotros poder detectar líneas, con esas líneas nosotros poder determinar cuáles son las intersecciones, y con estas intersecciones nosotros poder calcular la matriz homografía de la cámara, y la matriz de homografía de la cámara, al tener información de los parámetros intrínsecos de la cámara, la posición y la orientación, podríamos nosotros armar un sistema en donde pudiese funcionar por triangulación. Los algoritmos de triangulación ahorita por reducción de tiempo los vamos a dejar pendientes y vamos a avanzar con el tema más, considero un poquito más importante, que es el de demodulación de fase y el de corrección gamma. Muy bien, entonces con este breve resumen vamos a iniciar. Determinar cuál es la posición de un objeto en el espacio pudiese ser representar como un problema simple, en donde a manera de ilustración tenemos un avión, por decir algún objeto, y desde una estación de observación que centramos aquí un sistema de referencia, aquí Y y Z, y el observador tiene la posibilidad de determinar cuál es la posición cuál es la orientación, la dirección en la que observa el objeto. Pues la posición del objeto se representaría mediante un vector con 3 entradas, entonces son 3 parámetros libres. Sin embargo, el observador solamente puede determinar orientación. Solamente, como está aquí en esta ilustración, solamente podría hablar sobre el ángulo polar al que detecta el objeto y el ángulo azimutal. Solamente eso puede hacer. Si el observador tuviera la capacidad de saber la distancia que hay desde donde él está hasta el avión, entonces pues el problema estaría resuelto. Se puede determinar cuál es la posición del objeto dado un observador. Sin embargo, lo más usual o lo más común es que el observador no tenga esa capacidad, no puede decir a qué distancia está el objeto, solamente podría decir de su dirección. Como son 3 grados de libertad el vector que hay que determinar, y solamente tiene manera de definir 2, que serían el ángulo θ y el ángulo φ, pues llegaríamos a la conclusión de que con un solo observador no es posible resolver ese problema. Bien, entonces, ¿qué se hace? Pues vamos a poner otro observador, y aquí a manera de ejemplo, en sus notas viene diferente, pero a manera de ejemplo tenemos una estación de observación, una primera y una segunda. A partir de estas 2 informaciones, cada uno determina un vector unitario en la dirección en la que detecta el objeto. Conocemos la distancia o la posición relativa entre los 2 observadores, y en base a eso nosotros sí podríamos desarrollar un algoritmo para determinar cuál es la posición del objeto, dados solamente la orientación, los vectores unitarios n y n', y la posición relativa entre las 2 estaciones de observación dadas por el vector t. Bien, entonces esta sería una versión simple de un problema más general. Ahora vean que tenemos aquí un objeto y un punto en el objeto. Estamos nosotros interesados en definir su posición en el espacio tridimensional. Para hacer ese mismo procedimiento para todos los puntos, pues es el equivalente a lo que nosotros le diríamos digitalizar la superficie del objeto en 3 dimensiones. Una fotografía pues es solamente una proyección de un objeto plano de un objeto tridimensional en un plano, y con la idea de triangulación que acabamos de describir, nosotros lo que queremos es recuperar la superficie del objeto en 3 dimensiones. Y pues ¿cómo se hace? Pues es hablando sobre haciendo triangulación, por decirlo de alguna forma, de cada uno de los puntos que tiene el objeto. Bien, ¿qué utilizamos como observador? Pues como observador se podría utilizar una cámara. Entonces tenemos aquí un sistema de referencia, este sería el sistema de referencia local para la cámara 1, aquí tenemos un sistema de referencia local para la cámara 2,
y este pues es el plano de la imagen, es el plano de proyección para cada una de las cámaras. Y aquí vean que es importante que para que nosotros digamos cuál es el vector unitario o el vector de dirección en la que este observador o cámara detecta el punto P en el objeto, tenemos que conocer, por ejemplo, pues cuál es la distancia focal que tiene la cámara. Sería la distancia que hay desde el origen hasta el plano de la imagen como primer paso. Como segundo es de que pues ya sabemos que la imagen está digitalizada, tiene píxeles, entonces necesitamos saber cuál es el tamaño del píxel. Una más, vean que pues el eje óptico pudiera no pasar necesariamente en el centro de la imagen. Entonces, si no es el caso, tendríamos nosotros también que conocer cuál es el punto principal en la imagen, etcétera. Y saber cuál es la posición relativa de un observador al otro, pues serían los parámetros intrínsecos de la cámara, orientación y posición. Bien, para poder nosotros resolver el problema de triangulación utilizando dos cámaras, necesitamos antes conocer las matrices de cada una de las cámaras, parámetros intrínsecos, parámetros extrínsecos. Ese procedimiento o ese proceso se le conoce como calibración de cámara para el caso de una, o calibración de sistema para el caso de dos o más cámaras. Muy bien, entonces nuevamente con esta ilustración nosotros para un punto del objeto tenemos aquí su imagen, y para ese mismo punto del objeto tenemos acá su imagen. Entonces, fijándonos solamente en la imagen, que es la única información a la que nosotros tenemos disposición, podemos determinar cuál es este vector, podemos determinar cuál es este vector. Nosotros por calibración de las cámaras sabemos cuál es la posición relativa entre las dos cámaras, su orientación, y se resuelve el problema de triangulación para cada uno de los puntos de la imagen, que es pues las correspondientes proyecciones de los puntos del objeto en 3 dimensiones. Muy bien, hasta aquí no habría ningún problema, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver este caso. ¿Qué pasa para este objeto? Imaginando que esta es una pelota, pues toda esta zona tiene un color, digamos blanco, esto tiene un color, digamos gris, y esto es otra vez blanco, solamente por dar un ejemplo. Pues resulta que todos estos píxeles, todos los puntos, se verían igual en las imágenes, tanto en esta zona, todos los puntos que vienen del objeto aquí se ven muy similares, aquí se ven muy similares, y sería muy difícil hacer la correspondencia entre a qué píxel le corresponde el punto del objeto. Todos estos son iguales, muy podría yo pensar que este punto es el que está asociado a este, ¿verdad? Entonces pues nos enfrentamos al problema de poder distinguir entre puntos del objeto sin importar la textura o el color o la superficie que tenga el objeto. Bien, pues ideas cómo se podría este problema librar. Una alternativa sería pues quizás nosotros pudiéramos colorear o colocar marcas en el objeto, y entonces pues una marca sería única y distinguible en las dos imágenes, pero hacerlo sería un poquito impráctico, ¿no? Bien, entonces pues la otra no se tardó mucho en que la gente propusiera, pues no lo vamos a poder colorear, no le vamos a poder colocar marcas, sería poco práctico, pero sí podríamos nosotros proyectar algún patrón. Bien, entonces podríamos sustituir una de las dos cámaras por un proyector y tener un sistema cámara-proyector. Bien, ¿qué diferencia habría entre qué diferencia habría entre el modelo de una cámara y de un proyector? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Habrá diferencia? Sí, el objetivo de utilizar el proyector es digamos, de alguna forma enviar las marcas desde la computadora, a través del proyector, enviar las marcas para distinguir todos los puntos del objeto. Pero para fines del desarrollo de algoritmos, ya hemos visto a lo largo de este seminario las herramientas de las que nosotros nos podemos valer para modelar una cámara. Pero ahora utilizar un proyector, pues, ¿qué problema nos acarrearía? ¿Tendríamos que modelar o lo que ya hemos hecho sería suficiente?
Bien, aquí tenemos una representación de una cámara y la representación de un proyector. El proceso de formación de imagen, tanto para la cámara y para el proyector, es exactamente el mismo. Matemáticamente el modelo es idéntico. La única diferencia en la práctica es en que de la cámara, en el caso de la cámara, los rayos de luz se propagan desde el objeto hasta el plano de la imagen, y para el caso del proyector es al revés. Los rayos de luz se propagan desde el proyector hacia el objeto, y es la única diferencia, no hay más. Entonces, pues podemos utilizar los modelos que ya hemos estado desarrollando, siguen siendo válidos. Muy bien, ahora vamos a entrar vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Puedo utilizar un proyector? ¿Puedo utilizar una cámara? ¿Qué voy a enviar al proyector para que me ilumine la escena? Recuerden que necesito enviar marcas. ¿Qué marcas o qué tipo de marcas o qué tipo de imágenes pudiera yo usar para reconocer todos los puntos que están en el objeto? Una retícula, pudiese ser una retícula, ¿alguien más? Líneas, pudiese ser una línea, una rejilla. Muy bien, vamos nosotros a centrarnos en el caso en donde utilicemos rejillas. Una rejilla nosotros la podemos considerar como un objeto, un plano que codifica las coordenadas que representan sus puntos. ¿Cómo es esto? Bien, hay varias formas de construir esas rejillas y hay varios tipos de rejillas que se pueden utilizar. Vamos a fijarnos en esta en particular. Una rejilla que tenga perfil cosenoidal dado por esta forma. El perfil de la rejilla va a ser un objeto bidimensional, entonces tendríamos dos coordenadas y va a ser de la forma 1 más. Esta rejilla me está generando un perfil cuya gráfica para el caso de una dimensión iría de 1 positivo y este es el 0, ¿no? Y sería tal que me estaría representando que los rayos de luz pasan sin atenuarse en los puntos en donde la rejilla toma el valor 1 y se atenúa completamente. El rayo de luz es bloqueado cuando el valor de t es igual a 0. Y todos sus valores intermedios me modularían la intensidad del rayo de luz que lo está atravesando. Entonces, esa es la idea con la que se trata de ilustrar con estas figuras. Y bien, y esto es para una rejilla que codifica que codificaría las coordenadas x. Podría yo tener también una rejilla que me codificara las coordenadas y. Entonces sería, aquí le vamos a poner t sub x, aquí le vamos a poner t sub y, y esto sería 1 más coseno de 2 pi por f. Aquí le vamos a poner f sub y por y, y sería f sub x entre 2. Entonces, para el primer caso, tendría rejilla que me generaría franjas que van corriendo a lo largo del eje X. Vean que a lo largo del eje Y, el perfil de intensidad, el perfil de modulación para la rejilla no cambia, ¿no? Y ahora para esta rejilla, entonces nos estaría generando líneas horizontales. Ahora vean que las franjas van corriendo en la dirección Y se mantienen constantes a lo largo del eje X. Entonces tengo dos rejillas, una me modula coordenada X, una me modula coordenada Y. Puede que haya la necesidad en que yo quiera modular quiera codificar las dos coordenadas X y Y en una sola rejilla. Hay varias alternativas. Una es que yo genere una rejilla que sea que me represente una suma directa entre esta rejilla y esta, y la otra es que yo simplemente tome estas dos rejillas y las superponga.
En ese caso tendría yo una rejilla cuyo perfil resultante sería multiplicativo. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a centrarnos en que utilizamos solamente una rejilla, como está en la figura, estaríamos utilizando una rejilla cuyas franjas corren a lo largo del eje X, me estaría generando franjas verticales y con eso voy a iluminar el objeto. Bien, aquí podríamos nosotros hacer también un supuesto. Si el objeto tiene una superficie que sea continua, entonces pues sería suficiente, podría yo saber cuáles son las coordenadas que se están proyectando, haciendo algo así como una especie de conteo entre una rejilla, entre una franja y la otra, y sus valores en grises intermedios. Eso sería suficiente. Bien, entonces aquí tenemos el proyector. Mandamos al proyector una rejilla que hemos generado por computadora, va a iluminar al objeto, estas líneas rectas se proyectan sobre el objeto dependiendo de la altura que tiene, su superficie, va a modular la curvatura de esas líneas, que al adquirirlas a través de la cámara, detectaríamos esa forma que tenga el objeto. Si no hay objeto en la escena, si la escena es un plano, entonces yo estaría viendo líneas rectas. Con el objeto que estaría modificando la altura por su superficie, me curvaría esas líneas. Y a partir de esta curvatura yo podría deducir cuál es la altura que tiene el objeto, los puntos de su superficie. Muy bien, entonces hasta aquí todo bien. Estos son dos ejemplos de las rejillas, algo de lo que vimos ahí. Y quizás dependiendo desde dónde se está observando, colocar un objeto aquí hace que las líneas, que si no hay objeto son líneas rectas, cuando hay objeto pues se está modificando esas líneas, se curvan. Tanto para el caso de líneas verticales como en el caso de líneas horizontales. Esta es la superposición aditiva de estas dos rejillas y hay una más de este tipo que es una superposición multiplicativa. Bien, entonces en resumen podríamos utilizar esta idea para determinar cuál es la posición de puntos en el espacio tridimensional, los puntos de una superficie por proyección de franjas. Las rejillas puede que tengan perfil cosenoidal, ese es el supuesto que nosotros vamos a hacer. El hecho de usar rejillas cosenoidales nos permite que nosotros podamos recuperar la información de las coordenadas codificadas en el objeto de forma continua. Bien, entonces ahora ¿qué es lo que nosotros haríamos o usaríamos para recuperar esas coordenadas? Bien, si ustedes se dirigen a sus notas, en la sección 8.1 que dice codificación de altura en un sistema de proyección de franjas, ahí está un modelito bastante sencillo de cómo se puede recuperar la información, la forma que tenga este objeto en el espacio tridimensional utilizando un proyector y utilizando una cámara. Para simplificar el problema, recuerden que pues una cámara tanto una cámara como un proyector podríamos ver que iluminan o que reciben los rayos de luz de forma divergente o de forma convergente. Tienen que pasar por el origen del sistema de referencia. Sin embargo, podemos hacer nosotros una simplificación. Se puede reducir el problema considerando que tanto la rejilla, tanto el proyector como la cámara están captando rayos que le llegan de forma paralela al eje óptico. Este tipo de cámaras, este tipo de sistemas de formación de imagen o sistemas de proyección se logran utilizando lentes de este tipo que se le conocen como lentes telecéntricas. A diferencia de las cámaras convencionales, en donde los rayos de luz, aquí está un punto sobre el objeto, los rayos de luz, recuerden que ese es el algoritmo para formar la imagen,
tiene que pasar por el pinhole o por el origen del sistema de referencia. Esa es la idea. Para el caso de cámaras con lentes telecéntricas, los rayos que se van a capturar del objeto deben de llegar paralelos al eje óptico. Entonces, eso se podría interpretar como si la distancia focal de la lente fuera infinita. En esa situación, los rayos de luz que vienen del objeto y que alcanzan el plano del sensor, el plano de la imagen, llegan paralelos. Cuando se visualiza con una cámara con lente convencional, pues va a generar la distorsión por perspectiva, que es los objetos cercanos se ven más grandes que los objetos lejanos. Recuerden que estos dos tornillos tienen el mismo tamaño, solo que uno está más cerca de la lente, otro está más alejado de la lente. Esta es la imagen que se obtendría utilizando una lente telecéntrica. Entonces, como les comentaba, los rayos de luz que alcanzan el plano del sensor entran paralelos a la lente. Entonces, como estos dos objetos tienen el mismo tamaño, no importa que uno está más cerca de la lente, otro está más lejano, se ven del mismo tamaño, porque así es en realidad. Y aquí el efecto de que el diámetro en la entrada de la pieza mecánica sea diferente del diámetro en la pieza mecánica al finalizar, también no aparece. Para empezar, pues como la rejilla, el proyector está iluminando de forma paralela, todos los rayos salen paralelos al eje óptico, entonces las coordenadas que están en la rejilla coinciden con las coordenadas que están en el plano XY. Ahí no hay ningún problema. Entonces todos los puntos que alcanzan a ser iluminados por el proyector, las coordenadas que tengan estos puntos X y Y coinciden con la rejilla, no hay más. Ahora, cada uno de esos rayos va a reflejar y van a ser detectados aquellos que vayan con dirección paralela al eje óptico de la cámara. Entonces, pensando por ejemplo en este punto en la superficie, este punto Xi, entonces recuerden que emerge de forma esférica en todas direcciones, pero la cámara solamente va a detectar aquel rayo que vaya en la dirección paralela a la dirección del eje óptico. Bien, entonces este rayo va a ser detectado aquí. ¿Cómo determino cuál es la posición, el píxel que se enciende en la imagen al ser alcanzado por este rayo? Bien, entonces en la ecuación 65 se dice que los puntos P son los puntos que corresponden al plano de la imagen, y además todos esos puntos se pueden representar también como el plano XY original, después de haber hecho un cambio de orientación y una traslación. Se puede obtener ese plano. Eso se representa mediante la ecuación 66, tenemos una matriz de rotación R y las coordenadas mu y nu corresponderían a las coordenadas de los píxeles, y T pues sería la traslación o un punto en el plano de la imagen. Esta matriz de rotación, recuerden, sus columnas son ortogonales, etcétera. Las primeras dos me van a definir vectores unitarios contenidos en el plano, y la última columna de la matriz de rotación es la normal. Y bien, ahora ¿cómo determino el problema? ¿Cómo determino el punto de intersección entre los rayos que vienen del objeto y alcanzan un punto en el plano de la imagen? Pues describo esta línea. Un punto de esta línea pues sería el punto Xi, que ilumina el objeto y cuyo uno de sus rayos va a alcanzar la imagen. Entonces, este punto Xi más un lambda, que sería la variable de parametrización en dirección de la normal del plano de la imagen. La normal del plano de la imagen se conoce, pues estaría determinada por la orientación de la cámara. Y ahora pues yo tendría que resolver un punto de esa línea, de esa línea que me estaría representando un rayo de luz, y igualar con un punto del plano. Eso se está haciendo con la ecuación 69.
Después de de considerar que los puntos del plano se representan también por la ecuación 66, entonces introducimos la matriz de rotación, etcétera, se hace toda esa álgebra y en la ecuación 71 terminamos con que las coordenadas mu y nu, en donde nosotros vamos a detectar, serían las coordenadas del píxel en donde nosotros detectamos ese rayo, tiene esa estructura. R barra pues son las primeras dos columnas de la matriz de rotación. Tenemos psi, que es las coordenadas de un punto en el espacio tridimensional en la superficie del objeto, y t pues es la traslación que nosotros hemos hecho de la cámara, sería su posición. Ahora, para analizar un caso particular, vamos a definir o vamos a pensar que la matriz de rotación R, que define la orientación de la cámara, ocurre solamente en una dirección. Vamos a pensar que la rotación a la que nosotros sometemos la cámara va a ser alrededor del eje Y, es decir, cayendo en dirección del eje X, con lo cual la matriz de rotación que representaría esa transformación está dada por la ecuación 73. Con la ecuación 74, nosotros estamos sustituyendo la matriz de rotación 73 en la ecuación 71. Esa ecuación es la que nos dice que nosotros podemos recuperar la altura, la posición de un punto en el plano, en la superficie del objeto, por proyección de franjas. Veanlo. En las coordenadas, en el eje, digamos X, en el eje mu de la imagen, yo tengo psi X, que coincide con el plano de la rejilla. Vean que X y Y coinciden con el plano de la rejilla, entonces esto lo puedo conocer. Lo que yo no podría conocer a partir de una fotografía sería la altura. Eso es algo esa es la tercera dimensión que se perdería cuando nosotros hacemos proyección en una imagen, desconocemos la altura. Tanto psi X como psi Y, esas sí se pueden conocer, pero la altura no. Y vean que con este sistemita tendríamos que las coordenadas mu en la imagen me estarían codificando también, me estarían dando información de la altura que tiene un punto en el objeto. Esta es la idea del funcionamiento este es el principio de funcionamiento de los sistemas de proyección de franjas para digitalizar objetos en 3 dimensiones. Bien, entonces para dar una ilustración ahorita un poquito más gráfica, piensen que este es el objeto que nosotros queremos digitalizar, lo colocamos sobre un plano, este plano tiene coordenadas X y Y, y que coinciden con las coordenadas X y Y que tiene la rejilla. Entonces yo voy con el proyector, ilumino este objeto. El proyector me está codificando sus coordenadas X y Y a través de la rejilla. Eso es lo que vimos al principio. El objeto se ilumina con esas franjas. Ahora, en la dirección, rotando la cámara alrededor del eje Y, tomo una imagen. Entonces, esa imagen me va a detectar las coordenadas que voy a demodular a través de las franjas y me las va a guardar a lo largo de los ejes mu y a lo largo de los ejes nu. Yo estoy viendo ahí que el eje nu está guardando las coordenadas de psi y esas coinciden con las que están en la rejilla. Entonces eso no aporta nada. Y esa es la razón por la que no es necesario proyectar dos rejillas, una rejilla que me codifique el eje X y una rejilla que me codifique el eje Y. ¿Por qué? Porque eje Y lo obtengo directamente, coinciden con las coordenadas que estoy detectando con la cámara nada más, coinciden con las del plano. Pero algo diferente ocurre con la dirección X. En la dirección X obtengo las coordenadas las coordenadas psi X, que coinciden con las del plano de la rejilla, pero además le está agregando el término psi z, que son la altura que tiene los puntos del objeto. Entonces solamente basta con fijarme en la dirección de mu, por lo que solamente hace falta proyectar franjas
corriendo en la dirección de X para detectar Z. Muy bien. Entonces vamos a ver, dados patrones de franjas, cómo nosotros podemos recuperar las coordenadas. Aquí, aquí recuerden, tenemos coordenadas mu, coordenadas nu, que son las posiciones de los píxeles, y si x, si y, si z, tendría que hacer referencia a las coordenadas que nosotros detectamos del proyector. Bien, entonces, ¿cómo se podría recuperar? Pues hay dos enfoques. Uno que sería hacer extracción de fase envuelta, y después de hacer extracción de fase envuelta, pues se hace desenvolvimiento de fase. El otro enfoque es que se haga corrimiento de fase con múltiple longitud de onda. Entonces solamente sería un único procedimiento en donde... La ventaja con el primer enfoque es de que esto puede funcionar con una sola imagen o utilizar dos o más imágenes para incrementar la resolución. Ese sería el primer enfoque. El segundo enfoque es la desventaja de esto es de que no puede resolver de forma tan simple si el objeto es discontinuo. Y este enfoque se propuso para resolver el problema de las discontinuidades que presenta el primero. Ahí no importa si yo quisiera digitalizar, por ejemplo, escalones. Entonces, en una zona hay un salto de una región del objeto a la otra. Vamos ahorita a ver unos algoritmos simples con el primer enfoque y después platicaremos un poquito acerca del segundo. La imagen resultante sería AXY, lo que se conoce como luz de fondo, una luz de modulación. Esta sería la información que me estaría codificando las coordenadas del proyector. Y delta, pues sería el corrimiento de fase. Y para n imágenes, pues n diferentes corrimientos de fase. Hay un caso bien particular. Los corrimientos de fase, esos por lo general se diseñan tales que me representen puntos que están distribuidos uniformemente en una circunferencia unitaria. Hay un algoritmo bastante común que consiste en utilizar 4 imágenes. Entonces, para 4 imágenes yo tengo que distribuir los corrimientos de fase en la circunferencia que me queden uniformemente distribuidos, por lo que delta sub 1 por conveniencia casi siempre se pone igual a 0. Entonces los demás me quedarían delta sub 2 sería pi medios, delta sub 3 sería pi y delta sub 4 sería 3 pi medios. Con estos corrimientos de fase, entonces yo obtendría las 4 imágenes correspondientes que estarían dadas así, ya sin poner la dependencia XY de forma explícita, solamente así, A más B, coseno de phi, utilizando algunas propiedades algunas identidades de la función trigonométrica coseno. Este término coseno es un periodo de la función coseno y yo estoy adelantando pi medios. Aquí es 0, aquí es pi, aquí es 2pi, aquí es pi medios. Entonces, ¿a qué sería equivalente coseno de phi más pi medios? Sería adelantar esta función pi medios y empezar a correr a partir de ahí. Entonces, si ustedes lo pueden ver, esto sería igual a menos seno de phi. Algo similar ocurre en la tercera imagen.
Para esta tercera imagen, entonces estoy adelantando coseno pi, entonces estaría yo hasta acá. Y a partir de aquí empezar a correr. Entonces, si ustedes se dan cuenta, coseno de phi más pi es igual a menos coseno de phi. Y en el último, ¿qué tendría yo como resultado? ¿A qué sería igual? Sí, entonces aquí es pi medios, aquí es pi, aquí es 2pi, aquí es 3 pi medios. Entonces estoy adelantándome hasta acá y a partir de ahí empezar a partir de ahí continuar. Entonces aquí me estaría reproduciendo la función más seno de phi. Muy bien. El objetivo es pues recuperar esta función phi y tengo 4 imágenes. ¿Cómo lo podría yo hacer? Hay 2 imágenes, la primera y la tercera, que tienen involucrada la función coseno. Si hago una resta entre la primera y la tercera, se eliminaría A y me quedaría 2 veces el segundo término. Sería I1 menos I3, quedaría 2 veces B, coseno de phi. Y algo similar se puede hacer con la de quedaría I4 menos I2, me quedaría 2 veces B, seno de phi. Y ya con eso nos hemos librado de la luz de fondo de las funciones A. Todavía nos quedan las funciones B y coseno y seno de phi. Yo estoy interesado en phi. Entonces, pues ya no tardaríamos mucho en ver que si yo calculo el cociente de estas 2 cantidades, sería I4 menos I2 entre I1 menos I3, obtendría tangente de phi. Con lo que la función phi se podría obtener como la tangente inversa de este cociente. Ese es el algoritmo de extracción de fase utilizando 4 imágenes. Es el famosísimo y muy bien conocido algoritmo de 4 pasos. Si quiero hacer el despeje, tendría que escribir phi W es igual a la tangente inversa de I4 menos I2 entre I1 menos I3, donde phi W indica fase envuelta. ¿Por qué? Porque es que no se obtiene la función phi original y se obtiene una versión diferente. En el caso de que la función phi fuera una línea recta y nosotros estemos en el caso de una dimensión, si esto fuese phi, y aquí tenemos pi y aquí tenemos menos pi, cuando yo obtenga a través del algoritmo de 4 pasos la fase desenvuelta por la tangente inversa, lo que yo obtendría no sería esta curva verde, sino obtendría esta curva en negro. Esta es la función phi y esto phi W, al phi W al que nos estamos refiriendo aquí. La razón es que como nosotros estamos obteniendo la información de fase a través de funciones trigonométricas, las inversas solamente se pueden obtener en los valores principales de menos pi a pi. Y vean de que recuperar la función phi original pues pareciera que es un tanto simple, solamente basta con sumar por regiones múltiplos enteros de 2pi. Para esta imagen, esto lo tengo que subir, esto lo tengo que subir, esto lo tengo que bajar, esto lo tengo que bajar. Hacer ese reacomodo de la función de fase envuelta, que es sumar, restar múltiplos enteros de 2pi, es lo que se conoce como el desenvolvimiento de fase. Los algoritmos de desenvolvimiento, hay uno que está en las notas que pueden consultar en la página
En la página 8 de las notas, en la sección 7.1.6, hay un algoritmo de desenvolvimiento de fase. Bien, entonces por favor vamos a hacer la implementación de algunos de estos algoritmos que hemos estado viendo para resolver el problema de digitalización de objetos en 3 dimensiones. Bien, por favor entonces enciendan sus computadoras, vamos a programar.